Bendiciones, amadas hermanas. Les damos la cordial bienvenida una vez más a nuestro programa de Mujer Virtuosa. El día de hoy el Señor me ha permitido poder grabar un programa especialmente para todas aquellas mujeres que están necesitadas de una palabra que pueda hacerles llegar el amor de Dios a sus corazones. Y el día de hoy, pues vamos a platicar un poquito acerca de la fe, de la fe que nos transmite nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro buen Jesús. Pero vamos a orar para poder trasladar esta palabra y como siempre nos vamos a cubrir nuestra cabeza, ya que así lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que toda mujer que ora o profetiza, cúbrese la cabeza. Entonces vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, venimos dándote gracias, Señor, una vez más por tanta misericordia, tanta fidelidad, Señor, que tú has tenido para cada uno de nosotros, Padre. En esta hora, Señor amado, vengo dándote gracias, Señor, por el privilegio que me das, Señor, de poder trasladarme hacia estas mujeres, Señor, que el día de hoy, Señor, ya han tenido a bien poder sintonizar este programa, Señor, que tú nos has dado, Padre. Este programa, Señor, por el cual tú nos has abierto la puerta, papito lindo, para poder trasladar un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo, Padre. Hoy en el nombre de Jesús, papito lindo, vengo poniendo mi vida delante de ti primeramente, Señor, y vengo pidiéndote, Señor, que sea, Señor, tu palabra sobre mi vida, Señor, que cuando yo abra mi boca, Señor, tú la puedas llenar, papito santo. Así es que hoy en el nombre de Jesús, papito lindo, vengo, Señor, como un vaso que quiero ser llenada por ti, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, papito lindo, te pido que tú pongas carbón encendido en mi boca para que yo no hable cosas, Señor, que a ti no te agradan, papito santo. Por favor, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a mis hermanas, a mis hermanos que ya están sintonizando este programa, papito lindo, y te pido que pueda ser de edificación, Señor, y que haya un rema, Señor, para el corazón, Señor, de aquellas, Padre, y de aquellos que van a estar viendo el programa, Señor. En el nombre de Jesús, papito lindo, te doy gracias y te alabo y te bendigo, Señor, porque tú seguirás siendo bueno para siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pues entonces en esta hora quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor. Está en Romanos capítulo 1, vamos a leer del versículo 16 y dice como título de este párrafo, dice, el justo vivirá por la fe. Entonces vamos a leer el versículo 16 y dice a continuación, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Miren qué hermoso mensaje que nos deja el Señor en esta palabra. Dice, no me avergüenzo. Yo me ponía a pensar, ¿verdad? ¿Qué es la vergüenza? ¿Qué es la vergüenza para cada uno de ustedes que ya están sintonizando el programa? Pues para mí la vergüenza sería algo de lo que yo no quisiera que nadie supiera, ¿verdad? De algo que tal vez yo ando haciendo en escondidas y no quiero que nadie lo sepa. Y de repente alguien se entera y entonces a mí me da vergüenza, ¿verdad? Eso es algo que yo puedo ver, ¿verdad? En esta palabra, ¿verdad? De vergüenza. Pero más sin embargo, acá la palabra del Señor nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Según dice el evangelio, viene del griego 2098, que dice que son buenas nuevas, son noticias, es anunciar, es predicar. Imagínense, yo jamás me pasó por mi mente, como mis hijos a veces me dicen, mami, tú te pensabas cuando eras pequeña, y me empiezan a hacer preguntas, ¿verdad? Si ibas a tener carro algún día, si ibas a estar acá, por ejemplo, ¿verdad? Ahora trasladando la palabra. Ellos muchas veces se ponen a hacerme preguntas, pero realmente yo ni me lo imaginaba cuando yo era niña. Más sin embargo, cuando ya conocí de la palabra y todo y veía a esos siervos, a esas siervas poder predicar la palabra, poder trasladar el mensaje de la palabra, pues a mí me llamaba mucho la atención y yo anhelaba en mi corazón, ¿verdad? Poder llegar un día a poder trasladar la palabra.
pero como todo joven, toda señorita, muchas veces cuando estamos en el colegio, en la escuela, pues nos da vergüenza, ¿verdad? Decir que somos hijos de Dios, porque realmente eso es lo que nosotros somos, al menos yo con eso me identifico como una hija de Dios. Y entonces, cuando se es joven, cuando se es niño, aun cuando ya se es mayor, también muchas veces se avergüenzan de decirse cristianos, se avergüenzan de llamarse hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si esto es lo más hermoso que nos pudo haber ocurrido, es lo más precioso que nosotros, lo más valioso que podamos tener en nuestra vida, el poder tener a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, porque Él es el que le da el valor, Él es el que le da el sentido a nuestra vida. Eso es lo que yo creo y esa es mi fe, esa es mi convicción de que yo tengo una identidad siendo una hija de Dios, siendo una hija que Él compró y lavó con su sangre bendita, esa sangre que derramó en la cruz del Calvario por mí, por mis pecados, por los pecados tuyos, por los pecados de todo el mundo. Y la palabra del Señor nos deja ver, dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y cuando Él dice todos, es todos, no importa quién seas, no importa en qué problemas estés metido, no importa nada. El Señor dice, todos procedan al arrepentimiento. Entonces eso es una cosa hermosa, es algo precioso. Ese es el grande amor de nuestro Dios, ¿verdad? Y por eso dice la palabra, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio. Y entonces acá, como les acabo de decir, ¿verdad? Que dice que el evangelio es buenas noticias. Entonces las buenas noticias del evangelio es que nosotros vamos a ser salvos. Acá más abajo lo dice, ¿verdad? Dice, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Miren qué hermoso. Dice que es para la salvación de todo el que cree. No está diciendo para la salvación de todo el mundo. No, acá aclara y dice para todo el que cree. Entonces, el que cree es salvo. El que cree ¿en qué? En que Jesús murió por él, en que Jesús dio su vida por amor a nosotros. Pero es necesario, como lo hemos dicho una y otra vez en nuestro programa, ¿verdad? Es necesario que nosotros podamos abrir la puerta de nuestro corazón, porque la palabra del Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta ¿de qué? De nuestro corazón. Y llamo, si alguno oye mi voz, dice, si alguno oye mi voz. Entonces el Señor muchas veces nos lleva a poder tener muchos problemas, muchas dificultades, enfermedades. Él permite que nosotros pasemos por esas tribulaciones, por esas breves tribulaciones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, porque cuando estamos con problemas, cuando tenemos enfermedades, cuando tenemos diferente tipo de problemas en nuestra vida, llámese una deuda, llámese una enfermedad, llámese, bueno, no sé yo, tal vez falta de trabajo, muchas cosas podrían ser, ¿verdad? Es ahí donde nosotros nos volvemos más sensibles a poder escuchar la voz de Dios. Y eso es lo que el Señor permite en nuestras vidas para que nosotros podamos escuchar cuando Él toca. Cuando Él toca y dice, hey, aquí estoy, escuchen, yo les estoy hablando, yo les estoy llamando a la puerta de su corazón porque los amo, porque no quiero que nadie perezca, yo quiero que todos procedan al arrepentimiento. Y muchos me dirán, ¿al arrepentimiento de qué? Al arrepentimiento de nuestros pecados, al arrepentimiento de nuestras malas actitudes, al arrepentimiento de ser malos muchas veces, porque dice la palabra del Señor que nosotros a veces creemos ser buenos padres, pero más sin embargo dice que en lugar de darle un pan a nuestro hijo le damos una piedra, ¿verdad? Eso lo dice la palabra del Señor, imagínense. Entonces quiere decir que nosotros somos de una naturaleza en la que solo la misericordia de Dios puede cambiar en nuestra vida todas esas cosas malas que nosotros a veces pensamos, porque no es necesario que nosotros vayamos y matemos a alguien físicamente,
sino que con este miembro que se mueve ahora para trasladarles la palabra, este mismo miembro puede matar a alguien con una palabra de maldición, con una palabra que hiera sus corazones. Entonces nosotros debemos de considerar que nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud, tenemos que buscar de Dios, tenemos que seguir el ejemplo que el Señor Jesús nos dio. Imagínense cuánto tiempo Él estuvo en esta tierra. Yo no he encontrado en la palabra donde Él diga que él hizo algo malo, ¿verdad? Bueno, ahorita me recuerdo de una, ¿verdad? Pero es porque realmente ya, eso ya, él ya había rebasado, ¿verdad? Pero más sin embargo, el Señor Jesús era un hombre intachable, un hombre que no tenía, no tenía nada en su contra, digamos que nadie podría decir, miren, ahí va ese hombre maldijo, o ese hombre tal o cual cosa. No, el Señor Jesús fue un hombre que se pudo comportar en esta tierra, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de seguir el ejemplo de Él, debemos de seguir ese ejemplo para poder ser buenas personas. Claro que no lo vamos a lograr de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que permitir que Dios entre y more en nuestra vida. ¿Para qué? Para que lo que dice acá, miren, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder. Es poder, dice. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, entra ese poder en nosotros. Y dice que poder es un milagro, es una capacidad, es una potencia, es una potestad, una fuerza y una habilidad. Imagínense qué tremendo lo que el Señor hace cuando entra en nuestro corazón. Nos da ese poder, nos da esa capacidad, nos da la fuerza, nos da la potencia, dice, nos da la potestad. Entonces nosotros, eso es lo que nosotros debemos de anhelar y buscar, poder hacer las cosas que Él hacía, las cosas que Él hacía. ¿Qué hacía Él? Él no andaba viendo al vecino o no iba a visitar a la gente y luego se iba a la otra casa y le iba a contar lo que había visto en la casa anterior que había visitado. Él no hacía eso. Él al contrario, él iba a bendecir. Él, de su boca salía bendición, salía palabra de exhortación, salía palabra de sabiduría, ¿verdad? Entonces nosotros podemos también hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos. Y la palabra del Señor nos deja ver también cuando dice que mayores cosas que las que Él hacía podíamos hacer nosotros. Imagínense qué tremenda la palabra. Cómo nosotros podemos llegar a hacer mayores cosas que las que Él hacía. Él andaba sanando a los enfermos, andaba limpiando a los leprosos, andaba levantando a los paralíticos. Él aún de la muerte, aún de la tumba, Él levantaba a los muertos. Imagínense qué cosas tremendas las que Él hacía. Y dice su palabra que mayores cosas que las que Él hacía podemos hacer nosotros también. O sea que Él nos ha dado el poder. Él nos ha dado la capacidad. Él nos ha dado la habilidad para que nosotros podamos hacer esas cosas. Pero ¿cuándo vamos a llegar a hacer eso? Cuando le recibamos a Él en nuestro corazón. Cuando lo aceptemos a Él en nuestra vida y le entreguemos por completa nuestra vida a Él. Entonces ya no vamos a ser más nosotros, sino que va a ser Él en nuestra vida. Y eso es lo que todos anhelamos, creo yo, los hijos de Dios. Al menos yo lo anhelo, que cada día pueda crecer Él más en mí, para que yo ya no cometa errores, para que yo ya de mi boca no salgan palabras hirientes para mis hermanos, para mis hermanas, para mis amigos, para mi familia. No, yo lo único que anhelo y deseo es poder trasladar una palabra de bendición, una palabra que edifique las vidas. Ese es el anhelo de mi corazón, el poder ir en las calles y poder hablarle de Cristo a las personas, el poder hablarle de este evangelio, de estas buenas nuevas. Eso es lo que yo anhelo, ¿verdad? No sé si tú lo anhelas, pero al menos yo eso es lo que anhelo, eso es lo que deseo, ¿verdad? Y que toda mi casa también lo pueda hacer, porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces quiere decir que sí se puede, mi casa y yo serviremos a Jehová.
Entonces nosotros esas son las palabras que nosotros debemos de atender. Tal vez tú me dirás, pero usted porque de repente pues ha leído y sabe algunos versículos de los que ha mencionado. No, pero tú también lo puedes hacer. Puedes pedirle al Señor ahí con tu Biblia. Si tú no eres aún cristiano nacido de nuevo, tú puedes leer la Biblia allí y pedirle al Señor, mira, Padre, guíame. En tu teléfono de repente puedas descargar una Biblia también, porque ahora es fácil. Ahora nadie puede decir que no puede tener Biblia porque todos tenemos acceso a ella. ¿Y quién no tiene un teléfono? ¿Quién no tiene un teléfono? Hasta los niños tienen un teléfono. Entonces quiere decir que todos tenemos acceso para poder leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, leer la palabra, estudiarla, escudriñarla y hacer la vida en nosotros, porque cuando nosotros la hacemos vida en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro espíritu, entonces todo cambia, porque ya nosotros ya no estamos viendo al vecino, viendo a la vecina, ya no estamos viendo para atrás, sino que lo único que queremos es ver al Señor Jesús. Eso es lo único que nosotros anhelamos y deseamos. Y sigamos, miren acá dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Yo les había dicho que íbamos a hablar un poco de la fe, ¿verdad? Entonces acá nos habla y nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Entonces quiere decir que cuando nosotros leemos la palabra, ella se nos puede revelar por medio de la fe. Solo es necesario que nosotros tengamos fe para que la palabra se nos sea revelada, para que nosotros podamos escudriñar la palabra tal y como Dios quiere que la escudriñemos, la leamos, la aprendamos, porque no es solo de leer, sino que también es de buscar qué más el Señor nos quiere hablar ahí, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a lograr, dice, por la fe y para fe. Así dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Miren qué palabra tan preciosa la que el Señor nos entrega el día de hoy. Dice que Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Dónde está escrito? En su palabra. Mas el justo por la fe vivirá. Y nosotros hemos sido justificados en Cristo. Cuando le recibimos a Él en nuestro corazón, Él nos hace justos. Él nos limpia de todo pecado, de toda contaminación. Él nos lava porque Él entregó su vida por amor a nosotros. Él derramó su sangre por amor a nosotros. Y déjenme decirles que esa sangre aún está fresca, dice la palabra del Señor en la jofaina. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos y nos sumerjamos en ella. Y de esa manera nosotros podamos ser limpios, podamos ser sanos, podamos ser descontaminados. Eso es lo que la palabra del Señor nos deja ver, ¿verdad? Entonces, miren qué hermoso, dice que es, mas el justo por la fe vivirá. Entonces quiere decir que nosotros vamos a obtener una vida por medio de la fe. Y una vida, no una vida eterna en esta tierra, no, sino que vamos a vivir una vida eterna, vamos a tener una vida por toda la eternidad, pero en Cristo Jesús. Porque en esta tierra, pues, tenemos nuestros años contados, así lo dice la palabra del Señor, que en esta tierra nosotros tenemos nuestros años contados y no sabemos cuándo nos va a tocar. No sabemos qué día el Señor nos va a llamar a su presencia, a los que somos sus hijos, no lo sabemos. Eso solo el Señor lo sabe. Entonces, nosotros tenemos que buscar cada día agradar al Señor y decirle, Padre, ayúdame para que yo no me desvíe de tu camino. Ayúdame, Señor, porque lo único que anhelo, lo único que deseo es vivir en santidad, porque la palabra del Señor nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que buscar la santidad. ¿Y dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar por medio de la palabra, por medio de nosotros mismos sumergirnos en ese río poderoso, meternos en el Señor, alabarle, adorarle, bendecir su nombre, buscarlo de día y de noche. Pero también es necesario que nos congreguemos,
porque dice que un leño solo no puede arder. Es necesario que hayan varios leños para que pueda arder, para que pueda haber un fuego. Es necesario, porque un solito leño creo que es difícil, a no ser que sea una caña de esas de una vara de la milpa, ¿verdad? Que es así rápido, usted le pone el fósforo o lo que sea y de inmediato agarra fuego. Pero más sin embargo, la leña, a veces es necesario poner más leños para que agarre fuego. Entonces es necesario que nosotros nos congreguemos, porque dice la palabra del Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y déjenme decirles que yo tenía la costumbre de dejar de congregarme. Yo, no crean que desde que acepté al Señor Jesús yo iba todos los días a la casa del Señor. No, iba cuando lo necesitaba muchas veces. Iba cuando habían fiestas en aquel tiempo, ¿verdad? Porque habían muchas fiestas que se celebraban en la iglesia donde yo asistía. Entonces ahí sí iba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba a haber una fiesta, porque iba a haber comida, porque iba a haber algo diferente. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que le busquemos a Él por amor, que nosotros le entreguemos nuestra vida a Él, así como Él entregó su vida por amor a nosotros, así nosotros podamos corresponderle a Él, así nosotros podamos también buscarlo a Él para que nosotros podamos obtener esa vida eterna. Así es que hoy, amadas hermanas y hermanos, y amigo también y amiga, te quiero decir que hay una vida eterna en Cristo Jesús. Hay una vida que no se va a terminar en esta tierra. Es probable que si el Señor tardara en su venida, pues vamos a dormir, porque los hijos de Dios ya no morimos, ya la muerte ya no tiene ese privilegio de poder llevarnos, sino que nosotros vamos a dormir en Cristo Jesús. Pero va a venir el día en que Él viene por nosotros y nos va a levantar, nos va a resucitar, ¿verdad? Pero entonces es necesario que nosotros podamos vivir una vida agradable delante de Dios, para que en ese día, si nosotros ya hemos dormido, podamos despertar, podamos escuchar cuando Él esté dando esa llamada y diga, a ver, si de repente que yo me voy antes, ¿verdad? No sabemos, porque no sabemos cuándo el Señor va a venir. Solo sabemos que su venida está cerca y el Señor nos lo ha repetido una y otra y otra y otra vez. En cada servicio el Señor nos dice que su venida está pronta. Maranata, nos dice el Señor, quiere decir que Él viene muy pronto. ¿Y por qué viene Él? Por una iglesia limpia, pura y sin mancha. Entonces nosotros tenemos que buscar poder mantenernos como esa novia que Él viene a traer. Limpia, pura, sin mancha y sin arruga. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Buscándolo a Él, agradándolo a Él, sirviéndole a Él, porque es necesario que también le sirvamos a Él. ¿Para qué? Para que ese servicio para Él sea grato, ¿verdad? No importa en lo que tú puedas servir en la iglesia, media vez lo hagas de corazón, el Señor lo recibe como una ofrenda, el Señor lo recibe con mucho amor. Cuando tú le sirves con amor, el Señor también lo recibe con amor. Entonces quiere decir que nosotros debemos de buscar servirle a Él. Así es que, amada hermana, amado hermano, amada amiga y amigo que estás hoy sintonizando este programa, yo te invito para que si tú no has conocido al Señor Jesús o te has alejado o te has apartado del camino del Señor, aún hay tiempo para que el poder de Dios pueda venir sobre ti para la salvación de todo el que cree. Entonces, aún hay tiempo. Si tú hoy me estás escuchando, me estás viendo, aún no has entregado tu vida al Señor Jesús, yo te invito para que entregues tu vida al Señor Jesús. Porque, como te decía al principio, muchas veces el Señor nos llama, porque así lo dice la palabra. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y cómo nos llama? A través de la tribulación, a través de la angustia, la preocupación, la enfermedad, el no tener un ingreso en nuestra casa, el no tener un trabajo. El Señor nos está llamando. Es que el Señor es tan hermoso, tan precioso, y Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Él lo sabe. Él conoce todo de nosotros, porque Él es infinito, Él es omnisciente, Él es omnipotente,
Él todo lo puede, todo lo sabe. Entonces Él sabe de que nosotros tenemos necesidad, pero muchas veces nos permite llegar hasta el suelo, porque dice la palabra del Señor, dice que es necesario que a través de las muchas tribulaciones entremos en el reino. Y también hay otra palabra que dice, la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Entonces la palabra del Señor es viva, es eficaz y es cortante como una espada de doble filo, dice también, que penetra hasta lo más profundo. Entonces muchas veces Él permite que nosotros padezcamos para que nos acerquemos a Él. Porque cuando estamos bien, no lo vamos a buscar. Es difícil muchas veces que nosotros cuando estamos bien, cuando tenemos la refrigeradora llena, cuando tenemos toda clase de alimento en la cocina, cuando tenemos nuestros hijos en un buen colegio, cuando tenemos todas las comodidades, a veces es difícil o se nos olvida de dónde proviene todo, porque realmente la palabra del Señor dice que Él es el dueño del oro y la plata y Él es el que nos provee a buenos y a malos. Imagínense, Él nos provee a todos, Él nos provee a todos. Pero también dice la palabra del Señor que Él nos ha escogido. ¿Nos ha escogido para qué? Para sacarnos de nuestro confort y para sacarnos de esa idolatría que muchas veces llevamos en nuestro corazón. Llevamos ídolos que ni siquiera conocemos, ni siquiera sabemos que los llevamos. Llevamos una idolatría por nuestro trabajo. No es que como mi trabajo no hay otro. Como mi trabajo no. Yo mi trabajo tengo que cuidarlo porque si lo pierdo, entonces se acaba todo. Eso sería ya un tipo de idolatría. No es que miren, la verdad, mis hijos son los mejores hijos. Como ellos no hay otro. Entonces muchas veces nosotros idolatramos cosas que no deberíamos de hacer, no deberíamos de idolatrar. Entonces yo en esta hora les invito y les insto a que podamos atesorar esa palabra y la podamos hacer vida en nuestro corazón y podamos acercarnos a Él para que cuando Él venga nosotros podamos estar limpios, puros, sin mancha y sin arruga, para que podamos ir a disfrutar una eternidad con Él. Y miren lo que dice en Hebreos 2:11. Se los voy a leer rápidamente. Dice Hebreos 2:11. Hablando de la vergüenza, ¿verdad? Porque dice, por tanto, el que santifica como los que son santificados, son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesús. Y dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, volviendo al principio, ¿verdad? Cuando les hablaba de que muchas veces nosotros nos hemos avergonzado de llamarnos hijos de Dios, de llamarnos cristianos, de llamarnos, de contarle al mundo que nosotros ya hemos encontrado la salvación. Muchas veces nos hemos avergonzado, ¿verdad? Pero dice acá la palabra del Señor, mire, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él no se avergüenza delante del Padre de llamarnos hermanos. Entonces, quiere decir que el Señor Jesús no se avergüenza de llamarme a mí hermana. Imagínense, yo todavía con mis errores, todavía por ahí cometiendo errores de vez en cuando, ¿verdad? Porque pues no puedo negar que de repente yo pues tal vez me eché mi mentirita piadosa, digo yo, y mentira es mentira, ¿verdad? De repente por ahí haga un comentario que al Señor no le agradó. De repente diga una palabra que hirió a un hermano. Pero más sin embargo, ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Que Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces nosotros tenemos que ver esa grandeza, esa gran misericordia que Dios tiene para con nosotros. Que nuestro propio hermano mayor no se avergüence de llamarnos hermanos. Así es que hoy los invito, por si hay alguien
que se ha alejado del camino del Señor. Hoy lo invito para que vuelva al camino del Señor, para que pueda entregarle una vez más su corazón al Señor. Porque miren, muchas veces nosotros decimos, no, es que ya le acepté una vez, ya lo recibí en mi corazón y le fallé. Y ahora me da vergüenza volver a hacerlo, ¿verdad? Pero no, si el Señor Jesús dice en su palabra que hasta 40 veces 7, Él está decidido a perdonarnos. Entonces quiere decir que nosotros no nos está dando vía libre para que nosotros estemos pecando a cada rato. No, tampoco, porque pues para eso está la palabra del Señor, ¿verdad? Y entonces nosotros, pero sí tenemos la oportunidad de que nosotros podamos aceptarlo a Él en nuestro corazón. Cuántas veces nosotros querramos, cuántas veces nosotros lo anhelemos, lo deseamos, ¿verdad? Cuando sentimos que nos hemos alejado un poco, allá vamos, Señor, por favor, te pido, Padre. Mira, Señor, hoy me alejé de ti, Señor, pero yo te pido, mira, Señor, vuelve a entrar en mi corazón porque te siento lejos. Siento que ya no estoy tan cerca de ti. Ven y entra y mora una vez más en mi corazón, Señor. Y ahí viene el Señor otra vez, feliz, contento, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así lo dice la palabra del Señor y yo lo creo, que así es. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos de lo que hemos hecho, el Señor se alegra y el Señor dice, ay, qué bueno, ve, mis hijos están entendiendo la palabra. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, entra en nosotros el Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, es el que nos redarguye para que nosotros nos podamos arrepentir cuando no estamos haciendo bien las cosas. Entonces, en esta hora, yo quiero invitarte, amada amiga y amigo, si tú aún no has recibido al Señor Jesucristo, esta es la oportunidad que el Señor envió para que tú le puedas entregar su vida a Él. No te voy a decir, mira, fíjate que hoy vas a aceptar al Señor Jesús y mañana ya no vas a estar enferma. Mañana ya vas a encontrar trabajo. Mañana van a cambiar las cosas. Ya para mañana todo lo que estás pasando hoy va a cambiar. Dios es un Dios todopoderoso y lo puede hacer. Pero muchas veces es necesario que Él termine la obra que ya empezó en nuestras vidas, la termine. Así dice la palabra del Señor. Y hoy precisamente platicaba con una hermana, que por misericordia de Dios se convirtió al Señor. Y yo le decía que no le podía yo ofrecer que si ella aceptaba al Señor Jesús, hoy se iban a terminar sus problemas y se iba a acabar su enfermedad. No, ¿por qué? Porque era como porque el Señor es una luz, Él es luz. Cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, Él entra con una luz que resplandece, como una luz que alumbra nuestro corazón, alumbra todo nuestro ser. Entonces yo le decía, es como cuando tú apagas la luz de la cocina y de repente hay un nidito de cucarachas por ahí. Y cuando tú apagas la luz, salen las cucarachas, ¿verdad? Pero cuando vuelves a regresar a las 2 de la mañana porque te dio sed y y enciendes la luz, ahí salen ahí puedes ver todas las cucarachas. Así es esto. Muchas veces va a pasar que no porque ya aceptaste al Señor Jesús, ya quiere decir que de hoy a mañana ya van a cambiar las cosas. No, tienes que ser perseverante, tienes que perseverar, porque dice la palabra del Señor que el que persevere alcanza. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así dice la palabra del Señor. Entonces yo le creo. Yo tengo que perseverar para poder alcanzar, para poder llegar a tener esa corona de vida, esa corona que Dios está preparando para mí. Pero yo tengo que perseverar. ¿En qué voy a perseverar? En el camino del Señor. Así venga lo que venga, yo le voy a creer a Él. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que sin fe es imposible agradarle a Él. Así es que hoy te invito para que tú puedas entregarle tu corazón al Señor. Y a ti, amado hermano, que te has alejado, pues este es el tiempo. Este es el tiempo en el que tú debes reconocer que te has alejado y que necesitas nuevamente del amor de Dios en tu vida, en tu corazón, porque has sentido un vacío.
te has sentido vacío, has sentido que tu vida no tiene sentido, que tú ya no tienes la paz, ya no tienes el gozo, ya nada te sale bien. ¿Por qué? Porque te alejaste del que te lo daba todo. Te alejaste del que lo es todo para nosotros, el que le da sentido a nuestra vida. Tú te alejaste y ahora el Señor viene y te dice, vuelve, vuelve a mí, vuelve a mí. Él está con sus brazos abiertos, sus brazos de amor. Él los tiene extendidos para que tú hoy vengas y vuelvas al camino del Señor. Así es que el Señor me les bendiga y vamos a orar para aquella persona que quiera entregar hoy su vida al Señor pueda hacerlo. Y a ti, amado hermano o hermana, que te has alejado y hoy has decidido regresar al camino del Señor, también lo puedas hacer. Así es que vamos a orar en el nombre de Jesús. El que va a aceptar al Señor Jesús, repita conmigo estas palabras y dile, Señor Jesús, en esta hora me reconozco pecador. Vengo reconociendo que hasta el día de hoy no había querido escuchar que tú me hablabas a mi corazón, pero hoy reconozco que soy pecador delante de ti y quiero arrepentirme de esos pecados que he cometido. Quiero arrepentirme de todos mis pecados y quiero entregar mi vida a ti. Así es que hoy abro la puerta de mi corazón para que tú entres y mores en mí. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú me inscribas en el libro de la vida del Cordero. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo suplico. Inscríbeme en ese libro de la vida del Cordero. Y hoy me declaro que ya soy hijo o hija tuya, en el nombre de Jesús. Y a ti, querido hermano, que te alejaste también, dile al Señor, hoy, papito, una vez más vengo abriendo la puerta de mi corazón para que así como el primer día, así como dice la palabra del Señor, que hay que volver a las sendas antiguas, así hoy pueda yo sentir nuevamente tu amor derramándose sobre mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora déjame hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo en tu nombre, Señor, atando, Señor, a tus hijos, a tus hijas, a tu altar, Señor. Vengo, papito, en tu nombre, Señor, pidiéndote que tú los inscribas en el libro de la vida del Cordero, Señor. Y que ahora, Señor, ellos puedan sentir, Señor, la diferencia, Padre, de ser tus hijos y tus hijas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te doy gracias, papito, por el privilegio que me diste de poder hoy acercarme, Señor, por medio de esta cámara, Señor, a todos aquellos que estaban necesitados de esta palabra, papito. Te doy gracias a ti, Señor. Y te pido, por favor, Señor, que tú, Señor, sigas bendiciendo, Señor, a esas vidas, papito lindo, que hoy han tenido a bien poder ver el programa, papito santo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pues bien, gracias por habernos sintonizado y te hago la invitación el próximo sábado. No vamos a tener programa de Mujer Virtuosa porque vamos a estar en nuestro retiro de mujeres. Te invito que a partir del lunes 6 de mayo tú te puedas conectar por medio de las redes sociales para ver ese retiro glorioso que yo sé que va a cambiar tu vida y el Señor te va a hablar por medio de ese retiro. Así es que te invito para que a partir del lunes tú te conectes desde las 8 de la mañana y si no sabes cómo, escríbenos y nosotros te vamos a mandar la mayor información. Este retiro es en Guatemala y sabemos que va a ser un retiro glorioso. Así es que Dios te bendiga y saludos y bendiciones. Hasta pronto.